Había una vez, en la tierra de Canaán, un hombre llamado Jacob que tenía 12 hijos, pero de todos ellos, su corazón pertenecía a José, el hijo de su vejez. Para mostrarle su amor, Jacob le regaló una túnica espectacular, una prenda de muchos colores que destacaba entre la ropa sencilla de sus hermanos. Este favoritismo sembró una semilla de envidia en los corazones de los demás. La situación empeoró cuando José, un joven soñador, compartió 2 sueños que tuvo. En el primero, vio los manojos de trigo de sus hermanos inclinándose ante el suyo. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Para sus hermanos, el mensaje era claro y arrogante. José creía que un día los gobernaría. El resentimiento se convirtió en un odio profundo. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban las ovejas lejos de casa. Al verlo acercarse desde la distancia, con su túnica de colores ondeando al viento, la envidia finalmente explotó. Ahí viene el soñador, se burlaron. Su plan inicial era terrible, matarlo y arrojarlo a un pozo, pero Rubén, el hermano mayor, sintiendo un poco de compasión, sugirió que solo lo arrojaran al pozo sin hacerle daño, con la intención de rescatarlo más tarde. Así lo hicieron, le quitaron su preciada túnica y lo lanzaron a un pozo seco. Mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Fue entonces cuando a Judá se le ocurrió una idea aún más cruel. ¿Por qué mancharse las manos de sangre? Mejor sería venderlo como esclavo. Y así, por 20 piezas de plata, los hermanos de José vendieron a su propio sangre a unos extraños, sellando su destino en una tierra lejana. Para encubrir su crimen, mancharon la túnica con sangre de cabra y se la llevaron a su padre, Jacob, quien, destrozado, creyó que una fiera había devorado a su hijo amado. Lloró por José durante años, sin saber que su hijo seguía vivo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de su desgracia, José no se desesperó. Era un joven trabajador, inteligente y honesto, y Dios estaba con él. Potifar notó rápidamente las cualidades de José y vio que todo lo que hacía prosperaba. Pronto, le confió la administración de toda su casa y sus posesiones. José pasó de ser un esclavo a ser el hombre de mayor confianza en la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Pero su buena fortuna no duraría. La esposa de Potifar se fijó en el apuesto joven hebreo e intentó seducirlo repetidamente. José, fiel a su amo y a su Dios, la rechazó firmemente. Un día, cuando estaban solos en la casa, ella lo agarró por la ropa, insistiendo. José huyó, dejando su manto en sus manos. Furiosa y humillada por el rechazo, ella tramó una mentira. Cuando Potifar regresó, le mostró el manto y acusó a José de haber intentado abusar de ella. Potifar, enfurecido, creyó la mentira de su esposa y, sin más, arrojó a José a la prisión del rey. Una vez más, el mundo de José se derrumbó. De ser el administrador de una gran casa, pasó a ser un prisionero en una oscura mazmorra. Pero incluso en la cárcel, Dios no lo abandonó. El jefe de la prisión vio la misma integridad y capacidad en José que Potifar había visto antes. Le tomó aprecio y pronto le encargó el cuidado de todos los demás prisioneros. José se convirtió, en esencia, en el director de la prisión. Pasó el tiempo, y 2 nuevos prisioneros llegaron, el copero principal y el panadero principal del faraón, quienes habían ofendido a su señor. Una mañana, José los encontró muy preocupados. Ambos habían tenido sueños extraños esa noche y no había nadie que pudiera interpretarlos. José, con su fe intacta, les dijo: ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. El copero fue primero. Soñó con una vid con 3 sarmientos que daban uvas. Él exprimía las uvas en la copa del faraón y se la daba. José le explicó: en 3 días, el faraón te perdonará y te devolverá a tu puesto. Cuando eso suceda, por favor, acuérdate de mí y sácame de este lugar.
Luego, el panadero, animado, contó su sueño. Llevaba 3 canastas de pan blanco en su cabeza, pero las aves venían y se comían el pan. La interpretación de José fue sombría: en 3 días, el faraón te quitará la vida. Y así sucedió. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, el copero fue restituido y el panadero fue ejecutado. Pero el copero, en su alegría y libertad, se olvidó por completo de José. 2 años más pasaron, y José seguía languideciendo en la prisión, olvidado por todos, menos por Dios. Una noche, el propio faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido, tuvo 2 sueños que lo perturbaron profundamente. En el primero, vio 7 vacas gordas y hermosas saliendo del río Nilo, pero luego aparecieron 7 vacas flacas y feas que devoraron a las gordas. En el segundo, vio 7 espigas de grano llenas y buenas, que luego fueron devoradas por 7 espigas delgadas y marchitas. A la mañana siguiente, Faraón llamó a todos sus magos y sabios, pero ninguno pudo interpretar el significado de sus sueños. Fue entonces, en ese momento de crisis nacional, que el copero finalmente recordó. Se acercó al faraón y le dijo: hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando estaba en prisión, un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, nos interpretó nuestros sueños, y todo sucedió tal como él dijo. Inmediatamente, el faraón mandó a llamar a José. Lo sacaron de la mazmorra, lo afeitaron, le cambiaron la ropa y lo llevaron ante el rey de Egipto. El faraón le dijo: he oído que puedes interpretar sueños. José, con humildad, respondió: no está en mí. Dios será quien dé una respuesta de paz al faraón. Después de escuchar los sueños, José explicó con claridad: los 2 sueños son uno solo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas vacías representan 7 años de hambruna que vendrán después. La hambruna será tan severa que la abundancia será olvidada. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón le preguntó qué se debía hacer. José propuso un plan: nombrar a un hombre sabio y prudente para que recolectara 1/5 parte de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia y la almacenara en las ciudades. De esta manera, Egipto tendría comida durante los 7 años de hambruna. El plan le pareció excelente al faraón y a sus consejeros. Y mirando a José, el faraón declaró: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En un giro increíble del destino, el faraón nombró a José como gobernador de todo Egipto, segundo en poder solo después de él. Le dio su anillo de sello, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro y le dio una esposa, Asenat. José, el esclavo hebreo, el prisionero olvidado, se convirtió de la noche a la mañana en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Durante los siguientes 7 años de abundancia, José viajó por todo el país, supervisando la recolección y el almacenamiento de grano en cantidades tan enormes que dejaron de contarlo. Durante este tiempo, tuvo 2 hijos, a quienes llamó Manasés y Efraín. Luego, como José había predicho, llegaron los 7 años de hambruna. La sequía se apoderó no solo de Egipto, sino de todas las tierras circundantes. Pero en Egipto había pan. La gente de todo el mundo conocido comenzó a viajar a Egipto para comprar grano de José. La hambruna también golpeó fuerte en Canaán, donde vivía la familia de José. Al enterarse de que había grano en Egipto, el anciano Jacob envió a 10 de sus hijos a comprar comida. Sin embargo, mantuvo a Benjamín, el hermano menor de José, a su lado. Temiendo que le sucediera alguna desgracia, los 10 hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante el poderoso gobernador para solicitar grano. Se inclinaron ante él con el rostro en tierra, cumpliendo sin saberlo aquel sueño de la infancia que tanto los había enfurecido. José los reconoció al instante, pero ellos no lo reconocieron a él. Habían pasado más de 20 años. El muchacho que vendieron era ahora un hombre poderoso,
vestido como un egipcio. En lugar de revelar su identidad, José decidió ponerlos a prueba. Los acusó de ser espías. Ellos, aterrorizados, lo negaron, explicando que eran 12 hermanos, hijos de un hombre en Canaán, que uno había desaparecido y que el menor se había quedado con su padre. José mantuvo su acusación y los metió en la cárcel por 3 días. Luego les propuso una prueba: uno de ellos se quedaría como rehén mientras los demás regresaban a casa con grano, pero debían volver con su hermano menor para demostrar que decían la verdad. Los hermanos, llenos de culpa, comenzaron a decirse unos a otros en hebreo: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. No sabían que José, que les hablaba a través de un intérprete, entendía cada palabra. Conmovido hasta las lágrimas, José se apartó para llorar. Luego, eligió a Simeón para que se quedara como rehén. Los hermanos regresaron a Canaán y le contaron todo a su padre, Jacob. Cuando vaciaron sus sacos, encontraron que el dinero que habían pagado por el grano había sido devuelto. El miedo los invadió. Jacob se negó rotundamente a dejar que Benjamín fuera a Egipto. José ya no está. Simeón ya no está. ¿Y ahora se quieren llevar a Benjamín?, se lamentó, pero la hambruna era implacable. Cuando el grano se acabó, Judá, el mismo que propuso vender a José, le hizo una promesa solemne a su padre: yo seré su fiador. De mi mano lo requerirás. Si no te lo traigo de vuelta, seré culpable ante ti para siempre. Con el corazón apesadumbrado, Jacob finalmente accedió. Los hermanos regresaron a Egipto, llevando a Benjamín y el doble de dinero, además de regalos para el gobernador. Cuando José vio a Benjamín, su corazón se conmovió profundamente. Ordenó a sus siervos que prepararan un banquete para ellos. En la comida, los hermanos se sorprendieron al ser sentados en orden de edad, desde el mayor hasta el menor. José le dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás. Al día siguiente, antes de que se fueran, José ordenó a su mayordomo que, además de devolverles el dinero, escondiera su propia copa de plata personal en el saco de Benjamín. Poco después de que partieran, José envió a su mayordomo tras ellos para acusarlos de robo. Los hermanos, indignados, juraron su inocencia y acordaron que si encontraban la copa en posesión de alguno, esa persona moriría y los demás serían esclavos. Revisaron los sacos, del mayor al menor, y para su horror, la copa apareció en el saco de Benjamín. Desesperados, rasgaron sus vestiduras y regresaron a la ciudad para enfrentar a José. Cuando se presentaron de nuevo ante José, Judá dio un paso al frente. En un discurso apasionado y conmovedor, explicó cuánto amaba su padre a Benjamín y cómo la pérdida de este segundo hijo lo mataría. Luego, ofreció un sacrificio supremo: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven suba con sus hermanos. Judá, el que vendió a José, ahora estaba dispuesto a convertirse en esclavo para salvar a Benjamín y a su padre. Al ver este cambio genuino en el corazón de sus hermanos, al ver su amor y su sacrificio, José ya no pudo contenerse. Ordenó a todos los egipcios que salieran de la habitación, y entonces, llorando a gritos, reveló su identidad. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo y el asombro. No podían creer lo que veían, pero José los tranquilizó. Acérquense a mí, les dijo. Yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. José les explicó que todo había sido parte de un plan divino para salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. Les dijo que regresaran a Canaán, que trajeran a su padre Jacob y a toda su familia para vivir en Egipto, en la fértil tierra de Gosén.